Ya estamos en contacto con Santiago Vidal, analista político venezolano. Gracias por estar en ese espacio. Y mi primera pregunta tiene que ver sobre este desmantelamiento del chavismo. ¿Cuál es su lectura sobre los últimos acontecimientos donde Delcy Rodríguez parece apartarse de este pasado que sin lugar a dudas le involucra y que también, según algunos especialistas, pues ella está embarrada sus manos de sangre por toda la situación que ha tenido que encarar los presos políticos? Hola Carmen, muchas gracias por la invitación. Mira, la primera cosa que yo llevo diciendo desde hace meses es que el mejor trabajo que podía hacer los Estados Unidos era entregarle las herramientas al régimen de Delcy Rodríguez para poder desmantelarse. Y me parece que este es exactamente el paso que están logrando seguir. Uno de los grandes problemas con muchas de las instituciones que acaban de desmantelar es que no sabemos a dónde se fueron los fondos, cuál fue el fin o cuál fue la membresía de estas instituciones. Muchas de estas instituciones se crearon solamente para el fin de lavar dinero y otras instituciones se crearon para poder comprar votos en la sociedad o poder mantener algún tipo de calma a los círculos chavistas. Entonces aquí están entregándole las herramientas del régimen para poder desmantelarse y obviamente lo que no queremos es un cambio de régimen abrupto porque aquí no sabemos qué va a pasar. Hay muchos factores que están totalmente en contra de la oposición, como pueden ser los militares, pero lo importante aquí es que sí estamos en la dirección de un cambio de régimen, sí estamos en la dirección de una transición y que estamos otorgándole las herramientas al régimen para poder desmantelarse ellos mismos para que después una oposición pueda triunfar en Venezuela. Correcto. Ahora, Santiago, es importante mencionar ya para desagregar la información en cuanto al contenido, es decir, las misiones, estas instituciones, a qué se dedicaban. Y tú has nombrado algo muy importante. No tenían el ojo de la fiscalización, de la Contraloría, ¿no? ¿De dónde venían esos fondos? ¿A dónde iban esos fondos? Y ahora, ¿qué va a pasar también con esos fondos? A ver, las instituciones que se han desmantelado, básicamente, ¿cuál es la que tú consideras que debe remarcarse, sobre todo como en este andamiaje, ¿no?, que ha tenido el régimen de Nicolás Maduro, este régimen chavista? Bueno, una de las principales instituciones que se desmantelaron fue la de seguridad y esa institución de seguridad se conoce que hacía mucho trabajo para poder vigilar a la población venezolana, para poder estar al ojo de qué estaba pasando con la disidencia venezolana, tanto en la sociedad. Y muchas de las otras misiones que se encuentran también en los barrios son planes que tanto un gobierno de oposición como un gobierno del régimen van a tener que continuar de alguna forma porque hay mucha población pobre en Venezuela que lamentablemente se encuentra en unas situaciones muy, muy malas. Pero la verdadera pregunta es, ¿con qué fin se están haciendo estas misiones? Y en realidad el fin que nosotros hemos visto en los últimos 27 años fue un fin de comprar votos, de poder mover a candidatos a ganar las elecciones, sea de forma fraudulenta o de una forma tratando de obligar a la gente a poder votar, de poder comprar lealtad en la sociedad y poder lavar dinero. Estos son los únicos fines que hemos visto estas instituciones. Yo creo que ningún venezolano te puede decir de que estas instituciones han funcionado con el carácter o con el propósito que de verdad deberían haber funcionado. Y si nosotros los venezolanos no creemos que estas instituciones vayan a funcionar tanto en un régimen de Delcy, yo creo que lo mejor que podemos creer ahorita es confiar en los Estados Unidos, que le está entregando las herramientas del régimen para poder desmantelarse y que los Estados Unidos vaya a implementar con nosotros un plan para poder hacer Venezuela un gran país de nuevo. Ahora, Santiago, sabemos bien que estamos en medio de fases, ¿verdad? Unas fases que ya se han hablado, que se han analizado, pero ¿qué significa la llegada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a Venezuela? Bueno, sería un momento súper importante. No sé si las personas que les gusta la historia se recuerdan, pero ya han habido varios presidentes de los Estados Unidos que han venido a Venezuela y este sería un marco de un presidente que vendría tanto en la oficina Oval como estuviera trabajando en la oficina Oval y no fuera de la oficina y estaría visitando en cuestión diplomática, estaría visitando en cuestión de quiere ver a Venezuela, pues obviamente sería un plan de ejerción de presión y todo esto ha sido la campaña durante los últimos 7 meses. Ha sido aumentar la presión para que el régimen no vea ninguna opción de poder salir. Y esta es la pregunta que yo le hago a muchísimas personas. Ya lo imposible pasó. Ya lo imposible fue que capturaron a Nicolás Maduro. Muchísimas personas piden que eso nunca iba a pasar, que la mayoría de la presión de los Estados Unidos iba a ser para poder lanzar algunos misiles dentro del territorio nacional a lugares estratégicos de narcotráfico y que nunca iba a haber algún tipo de incursión militar a Venezuela, pero ya eso imposible pasó. Y lo peor fue que pasó, o bueno, lo mejor fue que pasó de una forma espectacular. No hubo ningún tipo de muerte por parte de ningún americano, ningún inocente civil venezolano tampoco murió. Estos son datos súper importantes que hay que mencionar. Entonces, la llegada del presidente Trump a Venezuela sería aumentar la presión en el territorio nacional
poder decirle a Delcy en realidad que el mando viene por parte de los Estados Unidos y desde el alto mando de los Estados Unidos, que no es Marco Rubio solamente, sino que también es el presidente Trump, y que aquí el único plan de salida es la salida de Delcy Rodríguez y de todos sus asociados del gobierno. Ahora, Santiago, preguntarte sobre los presos políticos o estos excarcelados injustamente. Yo he dado algunas cifras, según el Foro Penal, 444 ya han sido excarcelados, todavía quedan al menos 600, sobre todo en la zona 7, donde hay también muestras, ¿no?, por parte de esos familiares. La pregunta concreta es, ¿qué es lo que realmente va a pasar? Porque mañana se había convocado a una sesión extraordinaria en la Asamblea Nacional de Venezuela, pero hay un embudo, son varios artículos donde hay parámetros que no permitirían que todo salga realmente. Y teníamos a Jorge Rodríguez la semana pasada diciendo que todos van a salir. ¿Cómo entender esta contradicción, no, precisamente esta narrativa de este gobierno interino que está siendo encabezado por Delcy Rodríguez? Bueno, mira lo que pasó con Juan Pablo Gonipa. A él lo excarcelaron y a menos de las 24 horas lo volvieron a carcelar. Y la pregunta aquí es, ¿qué clase de fin están haciendo entonces esto? Si esto es un juego para ellos, para nosotros no es un juego. Estamos hablando de la vida de miles de personas que se encontraron en situaciones súper precarias. Inclusive hay muchísimas personas que nosotros todavía no sabemos si se encuentran vivos o no. Y hay personas que van a salir de ahí seguramente que no están vivas. Y la pregunta aquí de verdad es si esto es un juego para ellos. Aquí estamos hablando de la vida de muchísimas personas con sus familiares, presos políticos que fueron injustamente carcelados por disidencia política o por otras situaciones. Yo conozco un gran caso, una gran amiga mía, que su papá fue carcelado por estar saliendo con una militar que fue disidente al gobierno, después se escapó del país y para pagarla en contra de la militar cancelaron al señor. Entonces aquí estamos hablando de muchísimos casos que son increíblemente injustos y yo creo que aquí la verdadera pregunta es dos cosas. Uno, que están excarcelando a los presos políticos a un paso muchísimo más rápido que muchos de los venezolanos estaban esperando. Nosotros nunca hubiéramos esperado que lo hubiesen excarcelado porque la presión para nosotros era pues muy alta, pero para ellos mantener a los presos políticos pues era un canje de negociación para ellos, una negociación. El segundo punto es, si los están excarcelando, pues que los terminen de sacar a todos, porque la importancia aquí es entonces si van a enseñar buena fe en el proceso de negociación o de transición para que ellos, no sé cuál será el fin del gobierno, poder salir del país para otro lugar como Qatar o Turquía para poder disfrutar sus billones. Si en realidad quieren hacer un fin como esos, pues terminen de encarcelar a los presos políticos porque eso sería una buena obra de fe tanto para las familias venezolanas como para el gobierno de los Estados Unidos. De acuerdo, ahora voy a proyectarme un poquito más, digamos, para el futuro, ¿no?, en el sentido de la figura del Mundo González Urrutia como tal. Hay elecciones que la comunidad internacional fue testigo, el pasado 28 de julio, donde él fue elegido como presidente de Venezuela. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que podría darse? O sea, estamos viviendo diversos puntos de actualización día a día en Venezuela, ¿no?, que podrían marcar la pauta quizás de estas elecciones generales. ¿Tú crees, la pregunta concreta es, ¿tú crees que aquí podría darse un escenario viable para unas elecciones realmente libres y transparentes? Yo sí espero que en algún punto en los próximos 12 meses nosotros veamos unas elecciones libres y transparentes en Venezuela. Y honestamente eso es lo que me gustaría a mí, lo prefiero y también creo que eso va a pasar. ¿Por qué? Porque yo creo que aquí hay varias cosas que hay que considerar. La primera, la elección que pasó en el 2024 fue un mecanismo de legitimación, no fue un mecanismo de elección, fue un mecanismo de legitimación para poder decirle primero a Nicolás Maduro que no es el presidente legítimo de Venezuela y segundo para poder decirle a la oposición que sí son los legítimos líderes de Venezuela. También ese mecanismo de legitimación le ayudó a los Estados Unidos como mecanismo legal y de justificación para poder entrar el 3 de enero en Venezuela y poder remover no a un presidente, a un dictador que está usurpando el poder. Eso es muy importante. Y tercero, aquí yo creo que hay una carta sumamente importante de la ecuación que muchos analistas no consideran tanto, que es el señor Marco Rubio, secretario de Estado. El señor Marco Rubio sabe perfectamente la situación venezolana, muchísimo mejor que muchísimos analistas estadounidenses y que muchos venezolanos inclusive. Y ese señor sabe cómo poder implementar elecciones libres y transparentes en Venezuela. Y las vamos a ver. Va a haber muchísima presión de los Estados Unidos, va a haber muchísima influencia de los Estados Unidos en un proceso electoral, pero yo creo que verdaderamente ese es el fin que está tratando de hacer los Estados Unidos en todo este proceso.